En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca del pecado y del pecador. Y también vamos a hablar de los santos. A ver, es muy importante poder transmitir estos bonitos consejos. Como pecadores que somos, debemos de ver las consecuencias del pecado. A ver, nosotros los cristianos sabemos que somos pecadores, ¿sí o no? Pero porque soy pecador no me voy a basar que tenemos una iglesia que Cristo fundó y que en realidad en la iglesia de Cristo está la confesión. O sea, no por eso yo voy a agarrar a que me valga un comino mi estado de vida personal con Dios. Ustedes saben que el pecado es aborrecido, se contrapone contra el Espíritu Santo. Y Dios aborrece el pecado. Lo que Dios no aborrece es el pecador, o sea, la persona. ¿Ven ustedes el amor más grande que Dios tiene para la humanidad? Vamos a verlo simple vista, así. Así de simple vista, vamos a ver, simple, así de sencillo lo vamos a poner. ¿Cuántos años llevamos de existencia? Oh, hermanos, oigan, ¿cuántos años llevas tú de existencia? O sea, ¿cuántos años desde que naciste llevas hasta hoy? Usted me puede decir, no, hombre, si yo voy empezando, si yo llevo apenas 25 años de edad. Otros dicen, yo tengo 15, por ahí, así para variar. Tengo 15, otro yo tengo 10 años. Pero se imagina usted que hay personas que necesitan, aunque sea una hora para vivir. En aquellas personas que necesitan en un hospital, están debido a muerte, necesitan al menos de una hora con la posibilidad de que en esa hora Dios pueda hacer un milagro más de lo que los tiene ahí antes que se vaya de este mundo y se arrepienta. Se imagina tener 10 años de existencia. Se imagina el amor grande que Dios ha podido obtener a su vida. Los que tengan 15, los que tengan 20, los que tengan 30, 40, así como yo, 50, 60, 80. Ya hoy no dura persona más de 100 años, ni 100 años duran. Y si hay una persona en un país, quizás en cada persona, pero puede ser que haya, ¿no? Imagínese usted todos estos años, toda la vida llena de pecado y nunca se ha confesado. Ustedes saben que el confesar nuestros pecados, no directamente a Dios, sino que Dios quiso dejar a un hombre aquí en la tierra representando a Dios para que él pueda dar la absolución de los pecados y tus pecados sean ¿sí? Tu alma queda limpia. ¿Cuál es la fe del cristiano? Llegar al cielo. Estoy hablando con los cristianos. Todavía no he hablado de los protestantes. Pero ya lleva su caramelo de chocolates a los protestantes. Ya se le voy a dar. Nosotros, los cristianos, sabemos que queremos llegar al cielo. Todos queremos llegar al cielo. Uno quiere llegar con la voluntad de Dios, confesando nuestros pecados, pero hay otros que quieren llegar así a la brava, a la fuerza, bravo, machista, egoísta, soberbio, contra el mandamiento de Jesús, contra el mandamiento de Dios. Estamos viendo el punto de los pecadores. Estamos viendo los puntos de los pecadores. Por favor, no me manden invitación para, ¿cómo se llama? Para batallas. Yo no acepto batallas, perdónenme, pero yo no soy de batalla, ¿sí?
Ahora, el humilde Nica, por favor, no, si es para batalla, no, todavía no. Si es para compartir la palabra de Dios, espere que voy empezando a dar el tema. Ahora, el pecador sabe y concientiza que necesita a Dios, pero también necesita llegar al cielo. El pecador, que reconoce que es pecador y sabe que en la iglesia de Cristo tenemos la confesión. ¿Listo? Y porque tenemos el sacramento de la confesión, me vale un comino pecar, matar, robar. Me vale un comino salirme de la iglesia de Cristo, irme a una secta. Me vale un comino. De todos modos, Dios me va a perdonar los pecados. Cuidado. Cuidado. Esa es la persona pecadora. La persona que sabe que es pecadora. Las personas que dicen que pecado no tengo, o sea, que se confiesan directamente a Dios, que ellos no participan del sacramento de la confesión aquí en la tierra, esa es una persona que le vale un comino. La salvación, quieren llegar a la brava, entrar a la fuerza, diciéndole a Cristo, yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, que directamente me enseñaste que era a Dios el perdón de los pecados. ¿Qué le dirán aquel día a Jesús? Dios muestra su amor y lo vamos a ver. Vamos a ver una cita para empezar en San Juan 3:16. Dios amó al mundo, por eso entregó a su hijo. Ven ustedes la calidad. Ven ustedes la calidad y la claridad, cuál es el profundo amor al mundo. Dar la vida, pero entregó a su hijo. Observen este pedacito y después sacamos conclusión. Oiga. Así amó Dios al mundo. ¿Cuál es el método al mundo de parte de Dios? Amarlo. Porque el mundo está sin Dios y sin amor. El que no se confiesa como Cristo lo manda, este es el mandamiento del amor más grande de Dios. Siga. Le dio al Hijo único para quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para quien crea en Jesucristo. ¿Estamos claros? Ahora en San Juan 14:15 nos da un mandamiento para el pecador. Para el pecador. Para los protestantes que no se confiesan, es directamente con Dios. Son santos. Pero para el cristiano, para el católico, ¿qué dijo Juan 3:16? Así amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos deja mandamiento. Oigan. Si ustedes me aman. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Repítalo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Lo dice Jesús? Capten la idea por qué Jesús viene a esta tierra a fundar una iglesia, no muchas, una iglesia, para que todo aquel que en Jesucristo cree que en esa iglesia Él la fundó, nos incorporemos, nos vayamos uniendo a su iglesia y deja un sacramento, pero también deja un mandamiento. Si ustedes me aman, para que no tengamos vida eterna, debemos llegar a Jesús. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Estamos claros? ¿Qué más dice? Y yo rogaré al Padre y les daré otro protector. Entonces observemos que no solamente Jesús ahora va a rogar al papá, al Padre, después que lo envió, ruega de aquí al Padre para que le envíe otro consolador. Estamos hablando de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Ok. Ahora, mire el plan de Dios, mire el plan de Jesús. Ahora observen los mandamientos de Jesús al pecador. Cuando Jesucristo dice que ama al mundo, entonces decide fundar una iglesia. En Lucas capítulo 10, versículo 16, ustedes van a ver Lucas 10, 16, o no, Juan 10, 16, perdón. No, perdón. Lucas 10, 16, sí, Lucas 10, 16, nos viene a decir el mismo Señor Jesucristo. Para quien crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdense, y deja un mandamiento. El amor más grande es que guardemos los mandamientos, que no los cambiemos, que no nos vayamos para otro lugar, sino que los mandamientos que deja Cristo para que seamos nosotros salvos. Y hay una sola iglesia, no muchas. La Iglesia Católica están los mandamientos, o sea, está el sacramento de la confesión, porque es la manera en que tu alma será limpia. Escuche, Lucas 10, 16. Quien les escucha a ustedes. Ahí está la iglesia. ¿Quién les escucha a ustedes? Cuando Cristo funda su iglesia, deja a persona de carne y hueso instituida por Jesucristo. Pero yo puedo instituir a muchos en el nombre de Cristo, pero esa es mi iglesia. La de Cristo es de Él. Ahora observen, nos deja un mensaje, nos deja el mandamiento, nos deja su amor, instituye su iglesia, nos deja el sacramento, y este sacramento, la iglesia lo está estableciendo por más de 2000 años. Repítalo, escúchenlo. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. En castellano. Quien acepta la iglesia de Cristo, la iglesia católica, el sacramento de la confesión, y se confiesa para perdonarle los pecados a través, por medio de estos ministros de esta iglesia, me está escuchando a mí. Siga, escuchen. Quien le rechaza a ustedes. Quien protesta, quien no acepta, que es directamente con Dios y no a la confesión ante la iglesia de Cristo, me rechaza a mí. Está rechazando a Dios. El amor más grande que Dios hizo es entregar a su Hijo. Ahora Cristo viene a darnos el complemento que va a robar al Padre y al Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, por nosotros. Cristo funda su iglesia, nos deja el mandamiento, nos deja su iglesia, nos deja también el sacramento de la confesión, y entonces, si el que acepta se confiesa directamente a Dios, necesita la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Para el que los pecados sean perdonados, debe de confesarte, no directamente a Dios, no, Señor, esa es su iglesia. Al que lo rechaza, ese va a vivir cometiendo pecados y pecados y pecados, y no le importa su salvación. En castellano quiere vivir pecando sin que el católico se dé cuenta. Se disfraza con un saco y una corbata y una Biblia bajo el brazo, y ya dicen, somos cristianos evangélicos y es directamente con Dios. No es así. No es así. Cristo ha dejado su sacramento dentro de la iglesia católica para que aquel que cree en Jesucristo sepan que hay una iglesia donde está el sacramento de la confesión, y el sacerdote o el ministro de Cristo te da la absolución, no en el nombre de Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete, hijo, y no peque más. ¿Ve qué sencillito? Sencillo para no protestar en contra del Señor. Pero a quien ustedes lo rechazan, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Ahí viene, escúchenlo. Y el que me rechaza a mí, el que protesta con el sacramento contra la iglesia que yo dejé, rechaza al que me envió. Está rechazando a Dios. De modo que no hay escapatoria. En castellano está diciendo Jesús, no hay excusas. No hay excusas. La persona que protesta contra el sacramento de la confesión en la iglesia para el perdón de los pecados, esa persona es un protestante. Esa persona
se santifiquen solo. Es un disfraz, pero es más pecador que el católico. Para ellos el católico es más pecador que ellos. Pero Jesús dice, y nos dice claramente, el que me rechaza a mí, me rechaza al Padre, porque yo estoy dejando el mandamiento del gran amor que entregó mi Padre hacia mí y yo vengo a rescatarnos a todos. ¿Cómo debo de hacerlo? Fácil. Yo retorno para el cielo. Aquí en la tierra voy a dejar los ministros míos para que trabajen por mí. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Nos vuelve el mismo Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El pecador no guarda el mandamiento de Jesús fuera de la iglesia de Cristo. No le importa. Solamente se da cuenta que ahí está el mandamiento y a él le vale un comino el mandamiento de Jesús. San Juan capítulo 20, versículo 21. Escuchen, el mandamiento de Jesús. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. Escúchenlo. Y le preguntaron, maestro. No, San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Anoten las citas, capítulos y versículos, hermanos, porque esto es digno de admirar. Esto no existía antes. Ahora lo hacemos hasta por internet y gracias al Señor, la Iglesia Católica nos ha preparado para compartir a ustedes esta salvación que por los sacramentos que Cristo dejó, si lo practicamos, seremos salvos. Si no lo practicamos, es como aquella persona que dice, yo tengo un taller, pero no tengo herramientas. O yo tengo herramientas, pero no es un taller. Y entonces le falta el complemento. Cristo fundó su iglesia y tiene los mandamientos, sus sacramentos dentro de la iglesia, pero si nadie los practica, es de gusto que tenga herramientas sin que ser taller. Ahora mira lo que viene. Juan 20, 21. Jesús le volvió a decir. Ahí está Jesús. ¿Me puede decir un protestante? ¿Me puede responder un protestante? Si yo lo escribí, yo no lo escribí. Eso está escrito. Solamente que los protestantes se ponen las manos en los ojos para no ver, porque no hay más ciego que no quiere ver. Y se tapan los oídos porque no hay más sordo que no quiere oír. No es que no lo sepan. Está escrito en la Biblia. Lo saben que está escrito en la Biblia. Lo saben. Otra vez. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí. Ahí. La paz esté con ustedes. ¿Qué les entrega Cristo a su iglesia? La paz. Entre el mundo, la gente está sin amor, está sin paz. A eso he venido yo. Pero ahora, dice él, como el Padre me envió a mí. Entonces, el Padre envió a su Hijo, como dice Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué lo entregó el Padre? Para rescatar al pecador. Ahora viene Jesús, dice, yo fundo mi iglesia y la iglesia que yo voy a dejar es para que los pecadores reciban la paz por medio de mi iglesia. El que es pecador, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. de la misma manera que mi Padre me envió a mí a rescatar al mundo para perdonar los pecados, asimismo los envío yo. Ven que el pecador que es consciente y conoce su fe dice, pues yo quiero salvarme, pero ¿quién puede perdonar mi pecado si Dios está tan lejos de aquí hasta el cielo? Jesús está lejos de aquí. Ya Jesús está en el cielo. ¿Cómo puedo hacer? Solamente agarrar la cita y pedirle a Dios que le ilumine su mente y su corazón. Que Jesucristo quiere mostrarse a través del poder de Dios, a través de su iglesia. ¿A qué vino Cristo? A salvar al mundo. ¿A qué los envía Cristo a su iglesia? A salvar al mundo. ¿De qué manera? Le deja su autoridad.
Y observen que como el Padre me envió a mí a rescatar al mundo, pues yo también los envío a ustedes a rescatar al mundo. Que sepa el mundo que yo los mando a ustedes. Los estoy ordenando con ordenanza mía, autoridad mía, para aquel que venga a confesar, para aquel que se sienta sin paz, aquel que se sienta sin amor, se sienta vacío, pero vacío sin mí, sino lleno de qué, de aquella lepra del pecado. Ahora, como mi Padre me envió a mí, pues de la misma manera los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. ¿Qué significa? Les está dando potestad. ¿Qué significa? Les está dando autoridad. Ahora observen. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les da autoridad. ¿Cuál es la autoridad del Padre? Dársela al Hijo. Perdonar los pecados del pecador. Pero los protestantes son protestantes para justificar y no aceptar. Te preguntan, deme una cita donde aquellos se confesaron con Jesús y yo me convierto a católico. ¿No creen que les patina el coco? ¿O a dónde un apóstol confesó a más de una persona? ¿No creen que le patina el coco? ¿Pero qué dice Jesús? Si me amáis, guardarán mis mandamientos. El que protesta no está guardando los mandamientos de Jesús. Él se santifica, es santo, es directamente con Dios, más nada. Aparte el mandamiento de Jesús y a él no le importa, no le interesa lo que Jesús diga. A él no le importa. A él lo que le importa es dar a creer que él es limpiado los pecados directamente con Dios. Señor, perdonadme los pecados. Y ya no tiene pecado. Se la fumó verde. Pero le dio autoridad ¿a quiénes? Pues a sus ministros, a los hombres que él eligió, a sus apóstoles. Y le da autoridad al punto. ¿Qué es lo que van a hacer ellos con esta autoridad? Lo mismo que Cristo. Oiga. A quienes descarguen de sus pecados. A las personas que están sin paz, traen pecado. Están así. Los protestantes están hasta los meros mangos de pecado, pero no quieren llegar así. No quieren hacer el mandamiento que Cristo nos manda a todos. No le importa lo que diga Cristo. No le importa el mandamiento de Cristo. Si me amáis, guardará mis mandamientos. Pero es que el pastor le dijo que era directamente con Dios. Bien ha dicho. Si me amáis, guardará mis mandamientos. Porque si no lo guardáis, estás obedeciendo a tu pastor. Él no te va a salvar. Soy yo, dice Jesús. A quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan absueltos, o sea, le quedan perdonados. Y ahora, aquí viene la cita de los protestantes, aquellos que se santifican solos, que es directamente con Dios la confesión. Oiga, ahí viene. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. No, la segunda parte. Y a quienes se lo retengan, a quienes protestan que no guardan el mensaje de Cristo, les serán retenidos. No se les serán perdonados. Van a vivir de por vida durante hasta el último día. Si es que aceptan la verdad y si no la aceptan, van a morir en esa ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos ya pecado no tienen y listo. Ya Dios los perdonó y ya. Por medio de Jesucristo ya son salvos. Y por eso que la confesión ellos no lo practican, porque es mandamiento de Cristo y a ellos no les importa. ¿No? Si no vean muchos protestantes, aceptan a Cristo como su único y suficiente salvador personal y ya son salvos. Ya más nada lo quita de ahí, porque ellos les han dado a creer que sin la confesión no es doctrina cristiana. Entonces, veamos que es muy importante la confesión. Para que tú te santifiques, necesita practicar el mandamiento que Cristo manda. Ahora, vamos a buscar
otra cita donde nos compruebe que al practicar los sacramentos de Cristo nos va a santificar. Por ejemplo, vamos a buscar, ¿se recuerdan Juan 14:15? Si me amáis, guardará mis mandamientos. Ahora, vamos a buscar otra. A ver si no es Cristo el que dice. Por ejemplo, tenemos allá en San Juan. Vamos a buscar a San Juan. San Juan capítulo 6, versículos 53. Miren lo que Cristo manda. Él mismo lo dice. De modo que yo no vengo a inventarme. Es Cristo el que lo manda. Si no es Cristo el que lo manda, entonces verifiquen en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, verifiquen San Juan 6:53. Verifiquen, a ver si no lo dice Jesús. ¿Se acuerdan Juan 14:15? Si me amáis, guardará mis mandamientos. Lo que él manda hay que practicarlo. Ahora mire cómo dice Cristo que hay que practicarlo. Oigan. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en usted. Ajá, entonces veamos el mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que el que coma y beba de su sangre, sí hay vida. Pero el que no lo coma, no hay vida. Pregunto, ¿y eso es invento mío o es mandamiento de Jesús? Está diciendo Jesús que si lo hagamos. Oiga, ahí viene, escúchenlo. El que come mi carne. Pregunto, ¿es mandamiento de él? Si me amáis, guardará mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardará mis mandamientos. Ahora bien, cuando Cristo viene, cuando Dios mandó a su Hijo, ¿qué dijo Dios? Así envió Dios al mundo, el Padre, para que todo aquel así amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se acuerdan? Repítalo, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Vive, escúchenlo, viven así de la nada. No, el que come de su cuerpo y beba de su sangre, porque su carne es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Pregunto, ¿es mandamiento de Jesús? Agarren la Reina Valera, a ver si es mentira que no está ahí. Agárrenlo. Ese es el mandamiento de Jesús. Hay que comer de su cuerpo y beber de su sangre para tener vida en nosotros. Pero ¿qué pasa si yo no lo hago? ¿Voy a tener vida así de la nada? Entonces vemos que si no se confiesan, no hay vida. Están muertos. Es un cadáver. Y si no como el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, la Santa Eucaristía, estoy muerto. Pero ando viviendo por milagro de Dios por si algún día lograrán practicar este sacramento. 55. No, 54 otra vez y continúa, que hay algo bonito. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y oiga lo que viene. A ver si no es mandamiento de Jesús. A ver si es mandamiento de Satanás. Si es mandamiento de Satanás, nos va a resucitar. Pero si es mandamiento de Jesús, vamos a ser resucitados. Pero si es mandamiento de Satanás, nos va a mandar al infierno. Escuchen. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Es mandamiento de Jesús o no? Jesús quiere rescatarte. Pero no están en una secta. Ahí no participan del sacramento de la Santa Eucaristía. Es en la única iglesia que fundó Cristo, en la Iglesia Católica, se participa el sacramento de la Santa Eucaristía, el sacramento de la confesión. Para que tú te salves, no es donde usted quiera, no es donde yo quiera, no es donde Jesús quiere que tú vayas. Ahora bien, mire lo que viene, para que vean que este mandamiento de Jesús
El que no lo cumpla, esa persona está muerta. Está muerta. Se justifica que ya es salvo. Se justifica que pecado no tiene. Y se justifica que es directamente con Dios. Ahora miren lo que viene. Mi carne es verdadera comida. Su carne es verdadera. Ahí no dice, esto simboliza mi carne. ¡Ah! Lo que simbolizan su carne solamente Satanás y los hijos de Satanás participan de eso. Pero Cristo dice, otra vez, escuchen, a ver cómo dice Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo. El símbolo solamente el diablo. Satanás se lo inventan a los protestantes y lo creen facilito. Pero cuando el cristiano, el católico, les predica esta palabra de Dios, son más tercos que una bestia. Así de fácil. ¿Cómo les puedo llamar? Una persona terca que no entiende es más peor que un animal. El animal, sin tener uso de razón, tiene razón por ser animal. Él no tiene uso de razón. Pero la persona que no quiere entender, por mucho que se le explica, es Jesús el que dice, ve a participar lo que Cristo deja en la Iglesia Católica. Esa persona es más que una bestia, es más que un animal, porque es más terca que una mula. A pesar que Jesús lo dice, a pesar que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y es más, y a pesar que está hasta en la Reina Valera. No quieren entender porque no les importa. Pero Jesús con su gran amor, Jesús con su grande amor, así quiere rescatarnos, pero ellos no quieren. Siga, oiga lo que viene. El que come mi carne El que participa como el católico, y bebe mi sangre, el que se convierte a cristiano y acepta como su único y suficiente Salvador en la Santa Eucaristía, permanece en mí y yo en él. se une con Cristo, se une con nosotros. Se ven que se están perdiendo los que se llaman santos, unirse con Cristo a través por la Santa Eucaristía, el sacramento culmen vivo y eficaz para el cristiano verdadero. Pero el que el pastor me dijo que eso era un símbolo. Lo aparece ahí. Allí lo dice. Cuando un protestante es ignorante, puede decir lo que él quiera. Pero la Sagrada Escritura dice concretamente, Jesús dice, si me amáis, guardarán mis mandamientos. O sea, participar de ese sacramento que él lo deja, porque es mandamiento de Jesús, para que te salves. ¿Se imagina usted la magnitud del amor más grande de Jesús y la magnitud de los protestantes que rechazan ese mandamiento de Jesús? Ahora bien, yo no recuerdo si es San Lucas 9:18. Escuchemos. San Lucas capítulo 9, versículo 18 o 18:9. Vamos a ver, vamos a pulsar. San Lucas 9:18 o es 9:18. Vamos a escuchar, porque es muy importante lo que digan las Sagradas Escrituras. San Lucas 9:18, ¿qué dice? No, pues entonces es 18:9. El 18:9, vamos a decir 18:9. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdón. A ver qué dice la palabra de Dios. San Lucas 18:9. Jesús dijo esta palabra por algunos que estaban convencidos de ser justos. Ahí, esa es. Agarren la cita. San Lucas 18:9. Vamos a ver los dos tipos cristianos. Vamos a ver al católico y vamos a ver al protestante. Aquí tengo la lupa. El católico, como es pecador,
sabe el sacramento y el mandamiento que Cristo dio a su iglesia para practicar el amor grande de Jesús. Y vamos a ver al protestante si lo hace o no lo hace, pero él se santifica directamente hacia Dios. Lucas 18, 9. Escuchen. Jesús dijo esta parábola. Ahí está Jesús. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. A ver, ¿quiénes son los que han guardado y quiénes son los que han practicado a lo largo de 2000 años este sacramento? Jesús dijo en parábola. Escúchenlo. Por algunos que estaban convencidos. Todavía no sabemos quiénes. Siga. De ser justos. De ser justos. Pecado no tengo. Pecado no tengo porque es directamente con Dios. La confesión, ya Dios me perdonó. Y es más, me convertí a Cristo, acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal, que ya soy salvo. Por algunos que se creían justos. Escúchenlo. Y despreciaban a los demás. Y despreciaban a los demás. Escuchen lo que viene. Dos cristianos que creían en la misma fe, creen en Cristo, creen en Dios. Subieron al templo a orar. Los dos subieron a orar. El católico sube al templo donde está Dios. Y el protestante sube al templo donde se cree que está Dios. En el templo se le da honra y gloria a Dios. Y allá se le da honra y gloria, entre comillas, pero es a otro Dios. Ya lo conocemos. Jehová y aquí Yahvé. Siga. Uno era fariseo, el protestante. Y el otro publicano. El otro era publicano, era pecador, católico. Ahora escuchen. El fariseo puesto en pie. El protestante puesto en pie. Oraba en su interior de esta manera. Oraba en su interior así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los borrachos? ¿Quiénes son los sinvergüenzas? Los católicos. Oh Dios, se justifica el protestante directamente a Dios. Siga. Injusto. Y adúltero. O como ese publicano. O como el católico romano. Siga. Como ese publicano ayunó 2 veces. Yo ayuno 2 veces por semana. Y oigan. Y doy la 10ª parte. Y él diezma. Entonces protestante, como el fariseo. Y él diezma. De todas mis entradas. De todas mis entradas. Siga. Mientras tanto el publicano. Mientras tanto el católico, el pecador, el católico romano. Se quedaba atrás. Y no se atrevía a levantar los ojos al y no, él ni nada, pedacito. A ver, repítalo. Sino que se golpeaba el pecho. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Verdad que es el católico? Está bien. Eso es el protestante que está viendo al pobre pecador, al pobre católico. Siga. Diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Listo? Dios mío, ten piedad de mí. ¿Qué es lo que hace el católico? Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. ¿Y cómo dice al final? Repítalo. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Va que está fácil, no?
Ahora, ustedes van a observar qué es lo que realmente Jesús a él le gusta. Si el católico practica el sacramento de la confesión, de la Santa Eucaristía o los sacramentos entre la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, o es que rechacen. Están otros cristianos. Uno que cree y le cree a Cristo, el otro cree en Cristo y no le cree. Por eso no se convierte al cristianismo. Ahora bien, observen que el católico, con su humildad, él pide piedad a Dios. Mientras que el protestante dice, pecado no tengo. Solo le doy gracias a Dios porque ya me rescató y salvó, ya estuvo por su hijo, ya soy salvo. Pero sin practicar los sacramentos. Mientras que el publicano, el católico, practica el sacramento de la confesión o el sacramento de la Santa Eucaristía o los sacramentos entre la iglesia para que seas tú salvo. Observen. Yo les digo. Cristo dice, ahora yo les digo que este último estaba, el pecador o el publicano estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora repítame donde la agarró para acá. Vamos a hablar de esto. Repítalo. Yo les digo. Ahí está. ¿Qué dice Jesús? Ahora yo les voy a aclarar esto. Ahora yo les digo que este último, el publicano, el pecador, como practica el mandamiento que yo les dejo, porque el que cumpla mi mandamiento, si me amarán a mí, si me amáis a mí, guarda mis mandamientos. El católico guarda los mandamientos de Cristo y el protestante no la guardan. Hecho, ¿se confiesan los protestantes entre un ministro de Dios? No, no la guardan. Este publicano o este católico estaba en gracia de Dios. Estaba en gracia de Dios. Entonces Jesús le está dando una orientación para la persona que el que vamos a confesarnos hemos encontrado la gracia. El que vamos a comulgar, que vamos a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, la Santa Eucaristía que está Cristo, nos encontramos con la gracia. ¿Por qué vivimos nosotros? Vivimos por gracia. Entonces el pecador, cuando practica el sacramento de la confesión, ¿qué es lo que ha recibido por Cristo? Su gracia. Pero cuando ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, la Santa Eucaristía, ¿qué es lo que recibe ese pecador? Su gracia. Entonces vivimos por gracia. Y ha recibido la gracia el pecador, reconociendo que él es pecador. Ahora mire, el protestante. Cuando volvió a su casa. Cuando el pecador regresó a su casa ya lleno, ya limpio sus pecados y ya él santificado, volvió a su casa. Pero el fariseo no. El fariseo, el protestante, no, porque él no va a la iglesia católica. Él no se confiesa, él no comulga, no guarda los mandamientos de Cristo, pues maldrá que el mago nadie lo va a perdonar, pero ni Dios lo va, porque aquí se necesita este sacramento practicarlo. Mientras que el fariseo no, porque el que se hace grande, él se hace grande. ¿Vieron cómo inició el fariseo? Señor, yo no soy como ese ladrón, como el católico, el protestante, como el católico romano. No, yo no soy como ellos. Él mismo se santifica. Y mire lo que pasa cuando una persona se santifica. Será humillado. Será humillado. Pobrecitos los protestantes. Se justifican por ser humillados. Qué bárbaro. El católico que no practica este sacramento será humillado. Se convierte a protestante. No, yo soy católico y yo practico. Está bien, entonces no es con usted. Pero el católico que no lo practica es un protestante. Será humillado en aquella vez. El católico que no lo practica es un protestante. Pregunto, ¿los protestantes son católicos? Es un protestante, de modo que no estoy hablando de los católicos. El católico que no practica la Santa Eucaristía es un protestante. ¿Y el protestante católico?
De modo que no con los católicos, no se pongan bravos conmigo, hermanos católicos, por favor, si no es con ustedes. ¿Usted lo practica? Sí, va, listo, entonces no es con usted. No se me, no se me caliente, por favor. Ahora, observen que los sacramentos de Cristo es para aquel que se arrepiente de su pecado, que practica, y que los sacramentos de Cristo allí están. Ahora mire, este otro sacramento que es muy importante entre la iglesia, es el primer sacramento que obtenemos cuando nosotros nacemos, es el santo bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, el único requisito es haber nacido. Por ejemplo, vamos a buscar que dice San Juan, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Lo vamos a leer para que leamos nosotros. Buen sabor. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. Eso lo dice Jesucristo. Juan 14, 15. Ahí lo dice. Agarren. Mandamiento de Jesús. Escuchen, Juan 3, 3. Jesús le contestó. Pregunto. ¿Es verdad o es mentira? Ahí está Jesús. Busquen en la Reina Valera. Búsquenlo. Allí está. El sacramento que Cristo dio entre la iglesia para que nuestros pecados sean, para que lleguemos al cielo. Todos queremos llegar al cielo. Los protestantes también. Pero ellos quieren llegar al cielo así de la brava. No quieren practicar este sacramento. Ahora mire. Jesús, otra vez. Jesús le contestó. En verdad te digo. Ahí está. Pregunto. ¿Jesucristo no viene a mentir? No, nos dice la verdad, porque Él es el camino, es la verdad. ¿Otra vez? Dice, en verdad te digo. Ahí está. Si Jesús es el camino, es la verdad, y Él es la vida, nadie va a ir al cielo, nadie vino hasta el Padre, por medio de Jesucristo, sí. Pero Jesús dice su verdad, solamente que los protestantes no han encontrado la verdad. Le han dado una mentira por verdad, eso sí. Por eso no practican el sacramento del santo bautismo. El pastor me bautizó y ese sinvergüenza, ¿quién le dio la potestad de bautizar? Él bautiza porque él se autonombró solo. Yo puedo agarrar 2 o 3 personas y los zampo a un río y ya están bautizados por fe. Pero yo no estoy consagrado ni elegido para bautizar a 2 o 3 ignorantes como yo y ya vámonos a bautizar. Y ya creen en Cristo y están bautizados. Y soy bautizado como manda el Salvador. A Petronilo le patina el coco. No es correcto. Oigan, en verdad les digo. En verdad les digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Habrá un bautismo. Hay un bautismo, hay una promesa, ¿no? Solamente que hay que estar en la única iglesia que Cristo fundó. Puede estar usted en cualquier secta y cualquiera lo puede bautizar. Cualquier ignorante lo bautiza. Y cualquier ignorante le dice, ¿usted cree en Cristo? Amén, gloria al Señor. Cristo es mi Salvador. ¿Tiene fe al bautizarte? Sí, vamos, te voy a bautizar y ya está bautizado. La promesa está, pero en una sola iglesia. Eso es la iglesia católica. El sacramento del bautismo. Solamente que los protestantes le han dado gato por liebre, creyendo que cualquier iglesia, con tal que creen que Jesús es el Salvador, y ya son salvos y ya se bautizan. No, señor. Ahora mire lo que viene. Nicodemo le dijo. Nicodemo, una persona, dice que tenía uso de razón, como los protestantes. Nicodemo, una persona adulta. Nicodemo le dijo. ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Cómo crees? Explícame. Explícame porque no lo entiendo, dice Nicodemo. ¿Cómo se van a hacer de nuevo una persona? Porque Jesús le dijo en el versículo 3, otra vez, el 3. Pila. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Si no nace de nuevo. El punto es nacer. ¿Y qué le dijo Nicodemo? La pregunta. Oiga. Nicodemo le dijo. Nicodemo le preguntó, le respondió. Oiga.
¿cómo renacerá el hombre? ¿Lo entienden? Es como los protestantes que entienden. No entienden. Siga. Ya viejo. ¿Quién volverá al seno de su madre para renacer una segunda vez? ¿Lo entendió Nicodemo? No lo entendió. ¿Los protestantes lo entienden? No lo entienden. ¿Los protestantes tienen sesos? No, no tienen sesos. Nicodemo entendía y tenía seso. Ni aún así lo entendía. Ahora mire lo que dice Jesús. Jesús le contestó, en verdad te digo. ¿Dice que es mentira o es verdad? Si me amáis, guardarás mi mandamiento. ¿Qué dice Jesús? En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu. Estamos hablando del bautismo. El que no renace del agua y del bautismo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Nacer. Hay que nacer de la carne para bautizarse y recibir el bautismo. Agua y espíritu. Los protestantes no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque ellos dicen tener el Espíritu Santo porque el pastor le dijo que lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y ellos se la saben más todas que el que sabe. Y escucha lo que viene. Lo que nace de la carne. El que nace del vientre de mamá es carne. ¿Cuál es el objetivo de una persona para que se bautice? Nacer de su madre, de la carne. Lo que nace de la carne es carne. Es carne. Oiga, el que nace de su mamá es carne. Y lo que nace del espíritu. El que se bautiza en una iglesia de Cristo, en la iglesia católica, es espíritu. Recibe el don de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Cristo. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. ¿En cuántas iglesias? El punto es que hay una iglesia que está cumpliendo. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué bautizamos nosotros a los niños? Repítame otra vez esa cita. ¿Por qué se bautizan los niños? Para que ustedes vean, analicen el mandamiento de Cristo. Si me amáis, guardarán mi mandamiento, porque hay que bautizar a los niños. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que bautizarlos. Pero ¿cuál es el objetivo primero? Que un niño nazca de su madre. Oiga. Lo que nace de la carne. Aquella madre que da luz a un hijo, nace de la carne. Es carne. Y lo que nace del espíritu. Hay que nacer de nuevo. Hay dos nacimientos. El de la mamá y el nacimiento del bautismo. El que nace de la mamá es carne. El que nace del espíritu es espíritu. El que se bautiza en la iglesia de Cristo va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Agua y espíritu. ¿Por qué se bautizan los niños entre la iglesia? Porque ellos nacen de primero carne. Lo parió la mamá o le dio a luz a la mamá. Es carne. Es hijo de papá y mamá, pero no hijo de Dios. Ahora, ¿para qué hay que entonces bautizar a los niños? Pues para que nazcan de nuevo. ¿Pero cómo se va a hacer? Bautizándolos. Ese es el mandamiento de Jesús. Y Jesús lo dice. Solamente que los protestantes, como ellos son tan bíblicos, yo no sé que se topan quizás de cuerda y no entienden lo que Jesús dice. Otra cita para poder alinear entonces el sacramento que Cristo dejó en su iglesia. Hechos 2, 38 y 39. Lo que nacen de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora vemos entonces que Hechos 2:38, ya la iglesia de Cristo los manda a predicar y manda a bautizar. Observen que Hechos 2:38 dice que primero es para los adultos, para los que tengan uso de razón, y después para los que no tengan uso de razón, que son sus hijos. La edad no dice la edad.
posiblemente sean los niños. A ver. Pedro le contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pedro. ¿Y quién es Pedro? Apóstol de la Iglesia de Cristo. Ah, entonces, ¿por qué entonces Pedro está haciendo esto? Si la Iglesia de Cristo es la que Dios o Cristo la fundó para que sean enviados a realizar este trabajo. Entonces, en esta iglesia tenemos que reunirnos para que nosotros recibamos las enseñanzas de Pedro como adultos, como papá. Pedro le contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Para qué? Para que sus pecados. Para que sus pecados. Pregunto, ¿y un adulto no es pecador? Los protestantes, como ellos dicen que pecado no tienen, entonces son como los fariseos que leímos Lucas 18:9. Pero el católico que es pecador reconoce que es pecador y entonces dice, si yo soy pecador, pues debo de arrepentirme. Mi hijo no se puede arrepentir, pero igual, entonces yo tengo que hacerlo. Tengo que formar el ejemplo para mi hijo o para mis hijos, para mi familia, para mi hogar. Tengo que hacerlo. Para que recibiéramos el perdón de los pecados hay que bautizar. Para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Al bautizarse. ¿Al bautizarse quién? Los pecadores. Los protestantes no son pecadores. Ellos dicen, yo pecado no tengo. Los protestantes dicen, no, si yo peco, allá está Cristo. Él es el juez directamente allá, a Dios. En la iglesia de Cristo, ni loco. Yo no me confieso ni me bautizo en la iglesia católica. Pero ven que la iglesia de Cristo es para las personas que pecan, se bautizan, sus pecados son perdonados. Al estar limpio, el don del Espíritu Santo es para ellos. Ahora mire lo que viene. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Rescatarnos a todos, salvarnos a todos. Los que tanto quieren salvar se pierden esta oportunidad. Ahora miren, entonces, ahora, ¿por qué los católicos practicamos este sacramento? Porque guardamos los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. Mire lo que viene. Porque el don de Dios es para ustedes. Para los adultos. Y para sus hijos. Para sus hijos. Repítalo. Porque el don de Dios es para ustedes. Porque el don de Dios es para los papás de los niños y para la mamá de los niños. Y para sus hijos. Ah, y también el bautismo para los niños. Que no esté en la Biblia el bautismo de los niños, solamente un ciego que no quiere ver no le importa. Solamente un sordo que no quiere ir no le interesa. Pero Cristo dice, si me amáis, guardarán mis mandamientos. Protestante, ¿usted guarda los mandamientos de Jesucristo? ¿Está cumpliendo con el mandamiento de Jesús? ¿Bautizarse usted y sus niños? No. No diga entonces que usted es cristiano evangélico. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Ahora, vamos a otro sacramento. Ya estamos viendo despacio los sacramentos. Vamos a otro sacramento. Mire, ya vimos el sacramento de la confesión, el sacramento de la Santa Eucaristía, el sacramento del Santo Bautismo. Ahora bien, vamos a buscar una cita de la iglesia. De la iglesia. Miren, solo dos citas vamos a ocupar. Dos citas de la iglesia. El sacramento de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver Marcos 3:13. El sacramento de la iglesia. El sacramento de la iglesia. En la iglesia, a ver, voy a empezar por aquí. ¿Hace cuánto vino Jesucristo? Hace más de 2000 años. Tiene que haber una iglesia que él fundó que tenga más de 2000 años, que pueda coincidir con Cristo. A ver, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una. Y esa iglesia, esa una, ¿cuántos años lleva? Más de 2000 años con Cristo, ¿no?
A ver, ¿quién es la iglesia más antigua? Hasta la fecha de hoy continúa. La iglesia católica. Listo. Marcos 3:13. Lo que Jesús diga y agarro y etiqueto para acá. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. Ahora mire, Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesucristo se presenta como el dueño o como un fundador. Jesucristo funda su iglesia. Subió al monte y dice, yo quiero fundar una iglesia. Y cuando él decide fundar una iglesia, ¿qué hace? Y se reunieron con él. No. Te me fuiste muy adelante. Jesús subió al monte. Cuando él la funda, él se presenta. Al presentarse, y llamó a los que él quiso. Entonces fue Cristo que los llamó. Él es el fundador. Pero para fundar una iglesia se tiene que presentar como el dueño. Al llamar a lo que él quiere, entonces va fundando su iglesia. Se llama una congregación de carne y hueso. No es una iglesia invisible, como dicen los protestantes. Es una iglesia visible que lleva 2025 años hasta la fecha de hoy. ¿Hace cuánto vino Cristo? Hace 2000 años. ¿La iglesia católica cuántos años lleva? Tiene más de 2000 años. Coinciden, ¿no? Ok, siga. Y se reunieron con él. Estaban con él. ¿Ve que no fueron a fundar iglesias? No, él la misma, ellos mismos estaban con Cristo. Nadie fue a fundar sectas. Esta se va a llamar mormón, esta se va a llamar adventista, esta se va a llamar luz del mundo, esta se va a llamar apóstol y profeta, esta se va a llamar pentecostal, esta se va a llamar pentecostal, esta se va a llamar bautista, esta se va a llamar bautista. No, ahí no dice, no, solamente una sola iglesia. Ni por cerca habían nacido, ni Martín Lutero había nacido todavía. Ahora Cristo funda su iglesia, los llama a cada uno de ellos para que estuvieran con él, para recibir la doctrina, la enseñanza que ellos iban a compartir al mundo entero. Siga. Así instituyó a los 12. A 12, empezó por 12. Esos 12, él los instituye. Es la congregación de 12 personas o 12 apóstoles a las que están encargados a cumplir los mandamientos de Jesús. Solamente que los protestantes tienen otros mandamientos. El mandamiento del pastor es la Santa Eucaristía es un símbolo de él. El bautismo solamente es para los adultos, menos para los niños. Mandamiento de él. La iglesia de Cristo no la fundó Cristo, la fundó Constantino. Mandamiento de él. Cristo no fundó una iglesia y la iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva. Mandamiento de él. Mientras que la iglesia de Cristo nos da características que es la iglesia de Cristo y es la iglesia católica. Hace 2000 años vino Cristo y tiene más de 2000 años la iglesia católica. Estaban con él. Siga. A los que llamó también apóstoles. Los llamó apóstoles. Ellos no, otros se llaman apóstoles. Pero mientras la iglesia de Cristo tiene los apóstoles. Por eso es que la iglesia de Cristo es apostólica. ¿Ven la diferencia usted entre la iglesia de Cristo, que es apostólica, mientras aquellos que se autonombran apóstol cada lugar? Entonces es evidente, ¿va? Que están separados con la verdad. Siga. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Los envió a predicar. La iglesia de Cristo está con Cristo. Hasta la fecha de hoy está unida a Cristo, porque Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. Está unida. Está unida Cristo con su iglesia. Ahora bien, cuando Cristo decide enviarlos a predicar, los envía como apóstoles. ¿Y qué es un enviado? Un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Un enviado. De modo que aquí no hay vuelta atrás, que hay una iglesia que es de Cristo, que está en la sucesión apostólica. ¿De quiénes? Pues de los apóstoles. Cualquier protestante dice, yo soy cristiano evangélico, pero usted pertenece a la iglesia apostólica. Siga. Dándoles poder para echar demonios. La iglesia católica es apostólica, pero tiene la autoridad para expulsar los demonios. Con esto nosotros concluimos y decimos que esa es la confesión. La persona que se confiesa son los demonios que están retenidos. Pero cuando el ministro le da la absolución de los pecados, le expulsan los demonios. De modo que esta es la iglesia verdadera.
Si me amáis, guardará mis mandamientos, los mandamientos de Cristo. ¿En cuántas iglesias? En una. Al yo estar en esa iglesia de Cristo, en una, estoy cumpliendo los mandamientos que Jesús me regala a mí. Es un regalo de Dios, un regalo de Jesús. Ahora, mire lo que viene. ¿Escuchan? Estos son los 12. Los apóstoles. La iglesia apostólica. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ahí está. Etiqueten. Tácata. A Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Vamos a ver quién es Pedro. Mateo 16:18. A ver quién es Pedro. Que lo diga Jesús. Por eso que la iglesia de Cristo es apostólica, porque Pedro es el apóstol de Cristo. Y Cristo, a pesar que él es apóstol, ¿cuál es el encargo que le da a Cristo como apóstol? Oiga. Y ahora yo te digo. Ahora Cristo le dice a Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Oh, ahora me diga un protestante que Pedro no es piedra. Cristo es piedra, pero Pedro también es piedra. No porque le está quitando el puesto a Cristo, no porque Cristo le da el puesto a Pedro. ¿Ven la diferencia? Los protestantes no están sujetos al mandamiento de Cristo porque ellos creen que Pedro es piedra. Y yo ahora te digo, tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre Pedro o sobre esta piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre Cristo o sobre Pedro? Los protestantes dicen, es sobre Cristo. Repítalo, a ver si es sobre Cristo. Y sobre esta piedra. Sobre Pedro, tú eres Pedro y tú eres Pedro, o sea, piedra. Edificaré mi iglesia. Sobre Pedro está edificándose la iglesia. Allá la funda. Aquí se va edificando. Los protestantes, ¿cuándo va? Pero ¿cuándo van a entender esto? ¿Cuándo? Por Dios, ¿cuándo van a entender esto? Por Dios. Jesucristo le está dando a Pedro como pastor. Puede poner el nombre que quiera, como pastor, como líder, como padre en la fe o papa. Puede ponerlo como vicario de Cristo o como sumo pontífice. Usted ponga el nombre que quiera. Ese puesto se lo deja Cristo a Pedro. ¿Qué dice lo que tenemos entre la iglesia? Ese es el sacramento de la iglesia. Es un sacramento porque Cristo, el que es santificado, santifica a los que él guardan su mandamiento de Cristo. Versículo 19. Escuchan. Yo te daré las llaves. Cristo, a ver. Cristo le está dando la llave a quién? A Pedro, o sea, piedra. Y sobre Pedro, sobre esta piedra, edificará su iglesia, pero le deja las llaves. Y a ti, Pedro, en esta piedra, dejaré mis llaves. Y ahí no dice, denle la llave a las demás sectas que le llaman iglesias, para que tengan la misma autoridad que yo te doy a ti, Pedro. No, señor. La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años, las demás ni se supo. No estaban en esos tiempos. A ti te daré las llaves. ¿De quién? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. De los cielos. Capten la idea. Porque yo debo estar en la iglesia de Cristo para salvarme. ¿Por qué para salvarme? Porque es que tiene la llave, la autoridad de Cristo para entrar al reino de los cielos. De modo que el que guarda los mandamientos de Cristo en la iglesia católica va para el cielo, señores. Porque a través de Cristo por la iglesia tenemos la salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie al Padre. Ya está Cristo allá. Y ahora tiene su iglesia aquí, pero tiene la autoridad de Pedro. Cristo se la dejó. La llave del reino de los cielos. Lo que él haga aquí quedará hecho allá. Oiga. Lo que ates en la tierra aquí quedará atado en el cielo.
Oigan, Y lo que ates en la tierra, aquí en la tierra. No dice primero, allá en el cielo, primero es aquí. Lo que ate, porque Cristo le está dando la autoridad máxima en la tierra primero. Él está aquí. Él no viene de arriba de una vez, le dice, ahí te va la llave, Pedro. Que la tira. No, no, señor. Aquí primero le está dando la llave. Después que le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, edificaré mi iglesia. Aquí mismo te doy la llave. Y cuando le da la llave, aquí en la tierra, es para que tenga autoridad en el cielo. Por eso ve que la Iglesia Católica tiene la potestad de Cristo para ir al cielo, señores. El protestante se está perdiendo de ir al cielo, le cree a su pastor, él no va para el cielo, él no lo va a salvar. Por eso Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque él no tiene la llave. El pastor me dijo que tiene la llave del evangelio. A Petronilo le patina el coco. Falso. Eso es pura mentira. Ve cómo los enredan, ve cómo los engañan. Pero el protestante está creído en eso. ¡Qué bárbaro! Ah, pero yo estaría en la iglesia de Cristo que tiene más de 2000 años, donde tiene la autoridad, las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atados en el cielo. En el cielo. ¿Ve que tiene la llave? Hermano separado, ¿querés ser salvo de verdad? No así como el pastor te dice, arrepiéntate, acepta a Cristo y ya sos salvo, levantando la mano como tu único salvador personal. No, señor, así no es. Es donde la iglesia verdadera tenga la llave que te conduce al cielo. Si no estás allí, tu pastor, ¿dónde te va a meter? No sé. Ah, la segunda parte, oiga. Lo que desates en la tierra. Lo vuelvo a repetir. ¿Es en el cielo primero? No, es aquí en la tierra. Para que vean los hermanos separados que hay una iglesia aquí en la tierra y encargado es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queda desatado en el cielo. ¿Quién no entiende, hermano separado? Hermano separado que está aquí. A ver, ¿qué no entiendes? Dígame con sinceridad y amor. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué lado te gusta protestar? Para allá y para acá. ¿Por qué no te centras en la verdad? ¿Por qué no llegas a reconocer que el que guarda los mandamientos de Cristo es y la pone en práctica? Es el amor más grande que entregó Cristo para que te salve. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué forma querés que te lo expliquemos? La última cita. Vamos a buscar otra cita por ahí que nos ayude para complementar este sacramento de la iglesia. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar Hechos 2:41 al 47. El sacramento de la iglesia. Y después viene la orden sacerdotal. Esto sí se pone bueno, ¿ah? La orden sacerdotal. Mire, Hechos 2:41. Nos vamos a ver en Hechos 2:41 lo que dice el mismo Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre Pedro, o sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Listo? ¿Qué hace Pedro? Hechos 2:41. Los que cogieron la palabra de Pedro. Los que cogieron la palabra del apóstol Pedro o del Papa. Se bautizaron. Qué lindo, ¿no? Ah, fueron creyentes entonces, no eran protestantes. Eran personas que creyeron en el evangelio. Para tener salvación hay que bautizarse, ¿o no? Ah, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. ¿Cuántas personas se bautizaron? ¿Cuántas personas se salvaron? Oiga. Y aquel día. Un poquito más duro. Y en aquel día que venía trabajando la iglesia de Cristo, venía iniciando la iglesia de Cristo. Se unieron a ellos. Se unieron a la iglesia de Cristo. Unas 3,000 personas. Unas 3,000 personas. En ese instante, en ese momento, las personas creyeron en la salvación y se agregaron a la iglesia de Cristo para bautizarse. 3,000 personas. ¿Se imagina usted, hermano separado,
que esté en la iglesia católica y se bautice para salvarte? 42. Eran asiduos, Absorbieron, se empaparon, se llenaron a la enseñanza de los apóstoles, las enseñanzas, la catequesis de la predicación que Cristo, cuando lo llamó y lo reunió con él, que eso iban a predicar, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan, a la fracción del pan, y a la Santa Eucaristía. La fracción del pan, la Santa Eucaristía. Entonces la palabra de Dios va coordinando conforme los mandamientos que Cristo deja en su iglesia. Si me amáis, guardará mis mandamientos. El protestante no le importa los mandamientos de Cristo, no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque él no es auténtico cristiano evangélico, pero dice que es cristiano evangélico. ¿Qué cuento cristiano? Ni que 8 cuartos. Eso no es un cristiano evangélico. El título se pone del cristiano evangélico. El cristiano evangélico practica lo que manda la palabra de Dios. ¿Cómo lo manda Cristo? La fracción del pan y de las oraciones. Ahora bien, 47. ¿Por qué yo debo estar en esta iglesia? Alaban a Dios. Escuchen, con la lupa. Vamos a estar con la lupita porque hoy, ¿para qué yo debo estar en la iglesia católica que tiene más de 2000 años y que si guardo los mandamientos, al cielo voy? Escuchen. Alaban a Dios. Los católicos, ahora son los católicos, los creyentes, los primeros creyentes hasta la fecha hoy, más de 2000 años, alababan a Dios. Y se ganaba la simpatía. Y así se van ganando la simpatía, que la gente vea cómo la iglesia de Cristo se va salvando. Óiganlo. De todo el pueblo. Y el Señor agregaba. Y el Señor, dueño de la iglesia, allá la funda. Y después Pedro se edifica. Y se va agregando más. Y el Señor agregaba cada día, todos los días, hasta la fecha de hoy, a la comunidad. No, despacio. El Señor agregaba cada día, desde Cristo hasta la fecha de hoy, más de 2000 años, 2025 años, cuando Cristo vino y retornó al cielo. Eso fue en el año 34, pongámosle, 33 o 34. A esta fecha, hace más de 2000 años. Y la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. Coincide con esta convivencia de los que se quieren salvar, pero se bautizaron. Oiga. A la comunidad, a los que se iban salvando. ¿Captaron o no captaron? ¿El Señor va agregando a los protestantes? No, es a lo que se van agregando a la iglesia verdadera, a la iglesia católica, para que cumplan los mandamientos de Cristo. Si no se agregan a la iglesia católica, están cumpliendo los mandamientos de su pastor, no a la iglesia de Cristo, para que se salven. Allá, por eso es que los cristianos decimos, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Los protestantes pueden brincar de bravo, pueden revolver como él quiera, se puede restorcer como él quiera, porque Satanás los tiene pero bien gordo de tanto odio, de tanta ira. Pero lo siento mucho, si no están cumpliendo con el mandamiento de Cristo en la iglesia que él dejó, no se pueden salvar. Y no vean los protestantes, la iglesia no salva para ellos, y eso es verdad. Una secta no es la iglesia de Cristo. Ahí no está Cristo. Y si no está Cristo, ahí ¿quién está? El anticristo, el diablo. La iglesia no sirve, eso es verdad. Si la iglesia donde él habita, esa iglesia no sirve, entonces no es la iglesia de Cristo. Cristo no fundó una iglesia, es verdad, porque en la iglesia de él no son iglesias, ese es el disfraz, es una secta. Cristo no fundó secta, fundó una iglesia, la iglesia católica. Vaya, el sacramento de la orden sacerdotal. Llevamos con esta manera 5 sacramentos.
es para que el pecador se forme. Y solo estamos dando dos citas. Bueno, dos citas nomás. Vamos a buscar primero Hebreos, capítulo 10. Quiero ver. No, Hebreos 7:10, es al revés. Hebreos capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, guardarán mis mandamientos. Vamos a ver. Hebreos 7:10. Pues de alguna manera Leví estaba en su... No, mejor el 15, de una sola vez. El 15. Todo esto se hace más claro. ¿Escucharon bien? O sea que esto no hay duda. Lo que está escrito en la palabra, en la Sagrada Escritura, es clarito. Que los protestantes no lo entiendan, lo que tienen son nubes. Lo claro es que no haya nube. Está todo clarito. Mientras hay nube, todos les quedan confundidos como los protestantes. Todo esto es más claro. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, ahí está. Si el sacerdote, semejanza a Melquisedec. No estamos hablando del sacerdocio ni el sacerdote de Levita. De Melquisedec, ya el nuevo pacto, ya Cristo lo recibe. Si el sacerdote de Melquisedec recibe su cargo, ya Cristo le da su cargo como sacerdote y como sacerdocio. Cristo viene a cumplir los 5 ministerios. Siga. No por afecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que nos concede, o acaso, pues la Escritura dice... Ahí yo quiero que sepa. Mire el sacramento de la orden sacerdotal. La Escritura dice... Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre. Ahí. Tú eres sacerdotes para siempre. Ese es el nuevo pacto, señores. Tú serás sacerdote para siempre. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Ah, listo. Vamos con la última cita. Primera de Pedro 2:5. La orden sacerdotal. Cristo ordena a sus ministros como sacerdotes y sacerdotes ministeriales, sacerdote de la nueva alianza. Primera de Pedro 2:5. Por eso tenemos entre la iglesia de Cristo el sacramento de la orden sacerdotal, porque a Cristo como sacerdote para siempre, para siempre. Y si Cristo es sacerdote, pues entonces mire qué dice Pedro, el pastor de la iglesia de Cristo, el vicario de Cristo, el que tiene la llave, el que es el líder de la iglesia, el que es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oiga lo que dice el mismo Pedro. También ustedes, como piedras vivas. Escuchen, Primera de Pedro 2:5. ¿Quién está hablando ahí? Pedro. También ustedes como piedra viva se han edificado, no porque sea por Pedro, es por Cristo. Y Cristo le da autoridad a Pedro y Pedro lo va edificando. Y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa. Ahí. Despacio. Una comunidad santa, ¿de qué? De sacerdotes. ¿De qué? De sacerdotes. Escucha, hermanos separados. En la iglesia católica tenemos el sacramento de la orden sacerdotal. Repítalo. Una comunidad santa de sacerdotes. Más claro no lo puede decir. De sacerdote. ¿Y qué sacerdotes estamos hablando? Sacerdote ministerial. Oiga, el sacerdote ministerial, lo que a él le corresponde, los sacramentos y los mandamientos que le dijo Cristo a ellos. Si me amáis, guardarán estos mandamientos, lo van a cumplir. Ahí viene. Que ofrecen sacrificios, despacito. Ofrecen sacrificios espirituales
agradables a Dios. Y oiga lo que viene. Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Cristo recibe la orden sacerdotal porque Él es sacerdote para siempre. Entonces viene Cristo y deja el sacerdote aquí en la iglesia de Él. ¿Y el pastor protestante es sacerdote? Mentira, no son nada. ¿Ven la diferencia? Sí, pero que los hermanos separados se la saben todita, toda. Ellos saben más que el católico, más. El sacerdote católico ahí no lo dice la Biblia. Le dan vuelta al asunto, le dan vueltas y vueltas, de modo que para ellos lo que uno les impone no está de acuerdo. Y la Iglesia Católica, ¿cuántos años tiene existencia? Más de 2000 años. ¿Y dónde están los sacerdotes? En la Iglesia Católica. Pregunto, ¿no está allí? Solamente que les quieren dar vuelta al asunto para no aceptar los mandamientos de Jesucristo. Y ya finalizamos con una cita para despedirnos. A ver, para aquellos que protestan, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo, lo vamos a leer del 3. No, del 3. O 4, no me acuerdo. Vamos a leer del 4. Del 4 vamos a leerlo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Timoteo 4:4. Esto pasa a las personas que ellos no guardan los mandamientos de Jesús. No guardan. Y ese es un pecado mortal. Y ese pecado de la apostasía no se la van a quitar durante ellos no se confiesen, no se conviertan al cristianismo verdadero, que la Iglesia Católica somos los verdaderos cristianos y evangélicos. 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Oigan. Pues llegará un tiempo. Hoy hay muchos en este tiempo, las sectas protestantes. En que los hombres. Son hombres. Cada protestante son hombres. Ya no soportarán la sana doctrina. Por eso hay que predicarles, aunque ellos no aguanten la sana doctrina. Hay que enseñarles con amor, con respeto, con cariño. Decirles su verdad transparentemente, que son protestantes. Eso no es un pecado. Eso es alertarlos, decirles que están protestando en contra de la sana doctrina. Sino que buscarán un poquito más duro. Sino que buscarán maestros. Y sino que buscarán sus pastores evangélicos. Según su inclinación. Según lo que no quieran aceptar el evangelio de Cristo. Lo que hemos nosotros. Hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad. No, va muy rápido. Las cosas son despacio. Si no lo hacemos despacio, los protestantes se alegran. El diablo está contento. Otra vez, el 4. Cerrarán los oídos a la verdad. Los protestantes se tapan los oídos, no les importa porque ellos no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. Por eso las cosas se predican despacio, porque los protestantes, algún día Dios les va a pedir cuenta. Y el trabajo de nosotros que estamos haciendo no es en vano. Por algo son cosas. Cerrarán los oídos a la verdad. Y se volverán hacia puros cuentos. Darán vueltas y vueltas. Ahí no dice el sacerdote católico romano. Ahí no dice la Iglesia Católica Romana, católica. Ahí no dice. Cuentos y cuentos para estar en la misma porquería. Siga. Por eso debe de estar siempre. Por eso nosotros, para ella, para mí, para todos los católicos. Por eso debemos estar siempre alerta. Supera las dificultades. Debemos de superar las dificultades, los venenos de los protestantes, porque no soportan la sana doctrina, porque ellos buscan según sus inclinaciones en sus maestros, porque ellos le creen más al hombre que a Cristo. Siga. Dedícate a tu trabajo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos ella y yo. Dedicamos este trabajo porque algún día Dios a nosotros también nos va a pedir cuenta. A ella y a mí, y el católico que no lo haga le va a pedir cuenta, y el protestante que no practique lo que Cristo deja en la Iglesia Católica le va a pedir cuenta.
Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Dediquémonos a evangelizar a los protestantes y a aquellos católicos que están fríos, que no quieren hacerle caso a Cristo, predicar la palabra de Dios. Están mucho en batalla en vez de predicar la palabra de Dios. Y yo para batalla no me gusta, mejor predico la palabra de Dios. Estoy cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Este es un trabajo muy duro. Te tiran piedra al morir, te denuncian incluso hasta las redes sociales. Cumple bien tu ministerio. Hay que cumplir bien este ministerio, porque esto no es del diablo, esto es de Cristo. Y el ministerio de Cristo se nos concede cuando nos bautizamos. En la catequesis nos enseñan y vamos superando esta enseñanza hasta esta fecha, y es el trabajo de nosotros hacerlo, aunque el diablo no le guste. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. Teológicamente dice que al ratito nosotros nos toca como Pablo. ¿Dónde está Pablo? Solo Dios lo sabe. Pero ¿cuál es la fe de Dios? ¿Cuál es la fe de nosotros? Llegar a donde está Él. Eso quiere decir que mucho trabajo por algún día Dios nos va a recompensar. ¿A dónde? ¿Aquí en la tierra? No. Juan 14:1. Ese es el trabajo de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado fuerza para seguir trabajando en tu ministerio. Tú nos hiciste a nosotros y no a nosotros mismos. A ti sea el honor, el poder, la adoración, porque tú eres el Dios que nos ha dado la vida por medio de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Señor Jesucristo, gracias por este bonito mensaje. A ti sea también la honra y la gloria, el poder y toda adoración. Amén. A ti, Divino Espíritu, tú que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea el honor, el poder, toda la adoración. Amén. Y a ti, Mamita María, tú que estás en el cielo, ruega por nosotros y por el mundo entero, y que este ruego llegue a las manos de nuestro Dios Altísimo, y que sean bendecidos todos los que estamos aquí, los que han escuchado y los que van a escuchar tu mensaje. Gracias te damos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos nuestros hermanos. Bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias por compartir. Gracias por ese tacta que me dieron en TikTok. Solamente les pido que se puedan suscribir allá en el canal de YouTube, Toro Junior Apologista Católico. Si usted quiere apoyarme suscribiéndose, ánimo. Ahí está el canal de YouTube, Toro Junior Apologista Católico. Los invito. No es, hermano, no es obligación. Solamente mi deseo es invitarle. Ese es mi deseo, invitarle. El que quiera y el que no, listo. Así cumplimos lo que dice Jesucristo. Si me amáis, guardarán mi mandamiento. Ahí están los sacramentos dentro de la iglesia. Este pequeño en vivo va para el canal de YouTube. El que quiere escucharlo, ahorita ya va para el canal de YouTube. Así que muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias, y esperamos de que el día de mañana, Dios lo permita, estar con una energía disponible para trabajar en la obra de Dios.